¿Qué tal, gente? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video del canal y de Mimicry Horror. Y en este video les vengo a enseñar todas las cosas que posiblemente se vendrían al juego. Antes de que comience el video les quiero decir de que esto no está 100% confirmado por los de Euphoria, simplemente son teorías y ya está. Y también les aviso de que si anduve inactivo en YouTube durante 2 semanas es porque anduve jugando mucho Mimicry para así poder quedar en la tabla de clasificación. Pero no se preocupen porque ya ando en una posición muy alta, a tal punto de que ya puedo seguir subiendo videos. Y también he decidido que, o bueno, para la gente que ve muchos videos, para la gente que ve muchos mis videos, perdón, se acordarán de que yo siempre subo un video cada 2 días, cada 3 días y pues tal, ¿no? Pues bien, he decidido que voy a subir un video cada 4 o 5 días, porque la mera neta sí es bastante difícil editar, bueno, subir y editar un video, ¿no? Pero bueno, esas son todas las cosas que les quise decir y sin nada más que decirles por ahora, los dejo con el video. Ok, la primera cosa que hay que notar y es de que todas las armas que tenemos en Mimicry Horror, lanzallamas, pistola, escopeta y el AK, son las mismas armas que tenemos en el juego de Antártida 88, que para la gente que no conozca ese juego, es un videojuego creado por los de Euphoria, ¿vale? Que por cierto aquí está, el Antártida, el que tiene aquí la imagen del Demogorgon. Bueno, pues en este juego están las mismas armas en Mimicry, y si no me creen, vamos al juego. Ok, gente, ya estamos aquí en la tienda de Antártida, estamos en la sección de armas y podemos ver que en efecto, gente, tenemos todas las armas de Mimicry Horror aquí en Antártida. Tenemos la pistola, tenemos la escopeta y tenemos el AK-74. Un detalle que quiero que se enteren y es de que, o no, quiero que sepan, perdón, y es de que tienen la misma forma y el mismo color, o sea, vean, o sea, es impresionante cómo el AK de aquí de Antártida tiene los mismos colores que en el de Mimicry. Y creo que ya con notar esto, gente, ya nos podemos dar una idea de cuál será la próxima arma, ¿no? Así es, gente. Estoy hablando del arma de lanzagranadas. De hecho, aquí tenemos también el lanzallamas, tenemos pistola, escopeta, el AK-74. De hecho, qué curioso de que en esta actualización implementaran el AK-74. Pudieron haber agregado, yo que sé, un subfusil, una bazooka, una Uzi, una metralleta, yo que sé, cualquier otra arma, pero no. Agregaron el AK-74. Así que, sí, gente, ya están pensando lo mismo que yo, de que posiblemente la próxima arma, la quinta arma del juego y la última, sea el lanzagranadas. La probabilidad de que saquen esto sea de un 100%, gente, porque vean, tienen la misma forma, o sea, vean, tienen la misma forma el lanzallamas, o sea, solo creo que la única diferencia es que le cambia el color lo del azulito, pero tiene la misma forma de lanzallamas en Mimicry. Están literal las mismas armas, o sea, la probabilidad de que implementen esta arma sea de un 100%, o sea, tienen que admitirlo, gente. Sí o sí, los de Euphoria tienen que agregar el lanzagranadas porque, vean, o sea, si tenemos todas las armas de Antártida menos el lanzallamas, o sea, es obvio que el arma que falta, pues lo tienen que agregar, ¿no? Pero bueno, estas son teorías que posiblemente sean ciertas y ahora pasemos con la segunda teoría. Ok, gente, pasemos a la segunda cosa y es el tema de crear grupos y clanes. Sí, gente, esto realmente es 100% confirmado por Daybot. Nada, mentira, gente, pero sí es una cosa que sí o sí tienen que agregar los de Euphoria y que se tienen que fijar sí o sí. Y digo fijar porque, en efecto, gente, Mimicry Horror está cambiando en el sentido de época. Ya no es el mismo juego de que era pacifista, todos podían jugar tranquilos, no había toxicidad. Pues bien, pasó a ser un juego a PvP, a agresivo y de tal, ¿no? Pues yo sé que tarde o temprano los de Euphoria van a prestarle atención a ese detalle y yo creo que van a decidir agregar el tema este de crear nuestros grupos, clanes, para así poder agregar a nuestros amigos. También quiero hacer mención a, bueno, notificación como siempre.
Quiero hacer mención también una cosa de que posiblemente vayan a agregar, y es el tema de agregar amigos mediante la IDE, porque no podemos agregar amigos mediante esto. La única forma de agregarlos es entrando a una partida y enviarles la solicitud manualmente. Pero yo hasta donde sé no tenemos ninguna función para agregar amigos mediante su nombre o su ID y cosas así, ¿no? Cosas que cualquier juego online tiene. Y pues sí, gente, la probabilidad de que agreguen esto, lo del tema de crear grupos y clanes, sea de un 100%, porque, o sea, tienen que aceptarlo, gente, tienen que aceptarlo y tienen que considerarlo de que Mimikry Horror ya no es el juego de antes, ahora es un juego de PvP. Y bueno, de toxicidad no, o sea, toxicidad aún el juego no tiene, pero lo que sí o sí tiene es el PvP. Pero bueno, ahora pasemos con la siguiente teoría. Ok, gente, pasemos a la tercera teoría. Y esta sí es confirmada 100% por mí, por David. Pero sí, gente, esto posiblemente lo vayan a agregar. Y es el tema del tercer mapa. Toda la comunidad Mimikry, todos, literal todos, y hasta los nuevos jugadores están pidiendo un tercer mapa. Porque ya nos estamos aburriendo del colegio. Y más cuando este tiene bugs. Pues bien, déjenme decirles de que sí, gente, va a haber un tercer mapa y dirán, oye, Divo, pero ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo lo estás confirmando 100%? Pues bien, simplemente vean estas imágenes, gente. Pueden ver de que en esas imágenes, bueno, la primera podemos ver al Sanus, al monstruo Sanus, luchando en la base. Y en la segunda imagen podemos ver al Fortis luchando en el colegio. Y pues bien, aquí viene la pregunta y es, ¿dónde está el Sailor? ¿Dónde está el monstruo más rápido? Pues bien, aquí es donde entra la teoría. Y aquí es donde yo me he dado cuenta de que sí van a agregar un tercer mapa. Y también tengo otro detalle que esto lo confirma. Y es de que si nos vamos a la tienda y nos vamos a trajes, podemos ver de que aquí tenemos los trajes. Pero algo curioso y es de que cada traje nos identifica en cada mapa. Por ejemplo, en este traje, el de biodefensa, ¿vale? Este no pertenece al mapa del colegio. Eso todos lo sabemos porque, bueno, pues por ver la imagen del Fortis en el colegio, ¿no? Luego tenemos este traje de invierno que obviamente pertenece a la base, ni modo que al colegio, si no ahí estuviéramos muriendo del calor, pero bueno. Y por último tenemos este traje que pertenece al colegio. Pero aquí viene lo más sorprendente y es este traje, gente, el traje de leñador. Sí, gente, están pensando lo mismo que yo otra vez. Y es de que posiblemente el tercer mapa sea un bosque o una granja. Porque este es un traje de leñador. O sea que es para cortar los árboles. Eh, He leído, bueno, les aviso de que he leído la historia de Mimikry mediante leyendo la historia de cada mapa y no he visto, o sea, yo creo que, a ver, tiene mucho sentido que vaya a haber un bosque en el juego porque me imagino que los monstruos de alguna manera se expandieron por todo el mapa, crearon sus guaridas en una cueva y pues ahí como tomamos el rol de ir al bosque a quemar la guarida o el nido de los monstruos, ¿no? Es una teoría que tengo, pero he leído la historia y no, ninguna historia me lleva a que vaya a ser un bosque, pero bueno, son hipótesis y teorías que tengo de que todo el mundo seguramente va a tener con tan solo eh, leer la historia y ver los trajes, ¿no? Porque, o sea, tiene todo el sentido del mundo de que este traje representa el tercer mapa del juego, que va a ser un bosque o una granja. Porque vean, o sea, este traje, estos dos trajes son del colegio. Este es de la base polar. Y este va a ser del tercer mapa, que nadie lo sabe. Nadie sabe cómo va a ser el tercer mapa. Ni siquiera los de Euphoria han publicado las gráficas de cómo va a ser el tercer mapa. No fue como el segundo, que ahí sí los de Euphoria avisaron y hasta pusieron una imagen de cómo iba a ser el segundo mapa.
Pero no, aquí no han dicho nada, no han confirmado nada, ni siquiera han publicado, no hicieron ningún post, ni encuesta, ni nada. Simplemente lo estamos aquí resolviendo con teorías que tenemos en la comunidad. Pero bueno, así que sí, gente, la probabilidad de que vaya a haber un tercer mapa sea de podríamos decir de un 65%. Es más, no, de un 75% porque no solamente vaya a haber un tercer mapa por la historia del juego, sino por la comunidad, porque yo sé que tarde o temprano la comunidad va a andar presionando, entre comillas, a los de Euphoria para que saquen un tercer mapa. Pero bueno, estas son teorías que posiblemente puedan ser ciertas. Y bueno, gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, dejen su comentario y digan si les gustó mucho. Recuerden que todo esto lo hice a opinión mía y por parte de la comunidad de Mimikry, ya que sí, gente, o sea, si vieron el video hasta aquí, seguramente ustedes están de acuerdo conmigo de que estas cosas sí las vayan a implementar en el juego. Pero quién sabe, como siempre lo deciden los creadores. Pero bueno, gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima. Bye bye.